Buenos días todos, bienvenidos a Costco. Costco. Esta es una tienda tipo mayorista, donde hay que ser socio para venir a comprar acá. Hace falta pagar una suma de dinero anual y bueno, pero los precios son mucho más accesibles que en otros lugares. Lo único malo es que venden en cantidades grandes, ¿no? Sí, es como para familias grandes, Sí, ¿no? no venden así cosas, digamos, individuales. Generalmente las venden empaquetadas en grupos de 6, 5 unidades, todo por mayorista, digamos. Pero hay de todo, así que mientras Audrey espera su turno para el oculista, hoy le toca a ella, vamos a dar una vuelta, así tienen una idea más o menos de cómo es, lo que venden, los precios, etcétera, etcétera. Ok, vamos a empezar. Ok, estamos en la sección electrodomésticos ahora. Sí. Precios un poco salados, $2.800 una cocina. Esa la veo cara. Refrigeradora Whirlpool, 2.100. Aquí tenemos otra cocinita Whirlpool, 1.700. Microondas. ¿Eso son microondas? Sí, Wow, microondas. eso está bien moderno. Ahí está, $575. Siempre hablamos en dólares canadienses, ¿ah? Las máquinas, 944, $950 cada una. Las mellizas, como las Las damas, mellizas, ¿no? sí. Y abajo te dan, si la querés en altura, $265 por el... Pedestal Sí, tienen el... para sí. guardar cosas. Sí, pero la podés comprar solo en la máquina o la podés Ok. comprar con esto también. Les voy a mostrar el futuro. Ven esto aquí. Se abre. Aquí adentro está para refrescar la ropa, para secarla si está un poco húmeda, para desinfectarla, y de este lado le plancha los pantalones. Oh, wow. Okay. Esto es para planchar los pantalones. Okay. Esto es una lavadora y aquí abajo tiene una mini lavadora para el que quiere lavar ropa interior y que no se quiere mezclar con la ropa común de todo el movimiento de la casa. Tiene una pequeña lavadora mini para todo lo que es ropas íntimas, prendas íntimas. ¿Sí? Esa vale 750. Y acá esta heladera tiene una pantalla digital aquí delante y la puede controlar usted con el celular, la temperatura. Tiene una cámara que le dice qué es lo que hay adentro de la heladera. Tiene programas, por ejemplo, coma fresco, ¿sí? With the Family Hub, eat fresh by tracking what's inside your fridge at all times, thanks to 3 interior cameras. You can also update your shopping list from anywhere. To put Puede strawberries on the mantener- list, tap send. All right, strawberries are on the list, both on your phone and on your fridge. Mantiene la lista de compras, After you agrega. shop, update your fridge with newly purchased items. Let's tap more Demasiado futurístico para and mí. select Yo no the items usaría you eso. purchased. Sí, y aparte también le da las recetas que usted puede hacer con los elementos que tiene adentro de la heladera. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los And productos that's que hay it. adentro, New items le are va a dar la inside your receta. fridge. ¿Ok? Okay. With Bixby, the Family Hub's built-in intelligent assistant, you can update the food list to maintain your food inventory using just your voice. Mira. ¿Ves? Ahí le dice, agregue pepino, agregue ensalada, agregue queso. Le ayuda con la lista y lo bueno es que usted lo puede controlar desde el teléfono celular. O sea que cuando está en la tienda se puede comunicar con la heladera y ver qué es lo que necesita, qué es lo que hace. Acá está una receta con lo que hay aquí adentro, ¿no? Una receta de una ensalada griega saludable. En fin, tiene el meal planner o el planificador de comida. El futuro llegó. Esta vale $4.500. Oh, Okay. medio caro vivir en el futuro. Sí.
Bienvenidos, señores. Parece que uno estuviese entrando a no sé, a una casa. Una nave espacial. Una nave espacial. Sí. Aparte tiene agua, cubitos. Y bueno, eso es una ayuda muy grande para la gente que trabaja y que no quiere ir a casa y puede pasar al supermercado después del trabajo con el teléfono, sabe lo que hay en la heladera y le mantiene la fecha de expiración también, le controla cuando un producto ya deja de ser buena calidad, ya está pasado de fecha. Así que bueno, ahí está todo. Televisiones. O televisores, como le dicen. Televisores. Pero Sony de 55 pulgadas. Ah, mira la imagen. $790 canadienses. Para el dólar canadiense con el dólar americano hay que calcular un 35% menos. ¿Okay? O sea que esto sería un 35% más barato en dólares estadounidenses. Pero estamos aquí en Canadá, lo hacemos en dólares canadienses para ahorrarnos. Ustedes pueden hacer la cuenta en casa. ¿Okay? Acá tenemos un Samsung 4K Smart QLED 65 pulgadas. Este está en $1,490 canadienses. Este sería más o menos unos $1,100 USA. ¿Okay? Esta tremenda cosa. Y acá tenemos otro, marca TCL, 4K, 65 pulgadas, $790 canadienses. Hay una selección brutal y hay para todos los bolsillos, los gustos y los tamaños. Miren la imagen que tiene ese. Se ve lindo. Sí. Yo todas estas cosas no le doy mucha bola. En casa no tenemos uno, pero uno pequeñito, y hace cuánto que no lo miramos. Lo dejamos de usar porque ahora usamos Netflix en la compu. Claro, tenemos el internet, tenemos el YouTube, tenemos el Netflix, tenemos el Prime, tenemos... ¿Para qué queremos la televisión? Y para ver algo interesante en la televisión hay que pagar suscripción de cable. Y no es barato. Acá una suscripción de cable más o menos discreta anda alrededor de los $120, $130 mensuales. Y el problema es que una vez que uno empieza a mirar películas y esos programas, después se da cuenta que empiezan a repetir un montón. Los últimos meses que tuve el cable en mi casa no había más que mirar películas repetidas, que ya las había visto todas. Entonces directamente decidí, clic, Samsung 4K 65 pulgadas, $1,089. Y todo así, van desde los $400 hasta los $1,800, $1,500 más o menos. Mira cómo cae la lava. ¿Qué es lo que está cayendo aquí? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué será, Hawái? No. Ah, luces. No, esto es... No es lava, es una catarata. Sí, en Estados Unidos, es un parque de los que están en Estados Unidos. Y hay un lugar que a cierta época del año y a cierta hora del día hay una cascada que se ve como si cayese una cascada de fuego, una cascada de oro, ¿no? No sé si es esa, pero hay una que es famosa. Okay, acá está, seguimos. Para que vean, Sony 65, 4K, Android, Smart TV, $989. ¿Okay? Bueno, ya más o menos con eso se dan una idea de lo que pueden conseguir acá en cuestión televisores. La MacBook Pro está en $2,600 vale esta, ¿no? Se ve linda. Sí. La que yo uso creo que es del 2012. 2012. Súper antigua. A ver qué hay acá. Estas son marcas que... Windows, Intel, a ver ahí dice. Falcon. No, esto no es eso. Ah, es esto, HP. Esta es $1,029. Esta que está aquí. Esta es $800, pero es para el escritorio con el teclado. A ver qué más. Acá. Estas son marcas Acer, $700. Pero está sold out. No hay. Esta también.
no tienen en Sold out. stock. ¿No ves? Resultó ser popular. Sí, parece ser que sí. Aquí hay más, a ver. ¿Esta qué marca es? HP. No hay más. 1200. Sí. Esta sí la tienen. $400 esta computadora. Bueno, buen precio, ¿no? Ya, bastante bien, ¿no? Serían $250 USA. Esta de acá. Acer, ahí se dan una idea más o menos en tema computación, que es lo que después los vamos a llevar a una tienda solo de electrónicas, ¿no? Así tienen más una idea. Esto es un poco lo que hay, no hay mucho acá, pero como quien dice, para darles un saborcito, A grosso modo, como sueles decir. a grosso modo. Sección fotografía. Una Nikon Coolpix. Coolpix. Esta sale $500. Ok, mira qué tremenda cámara. Y después tenemos las más pequeñas, 250, esta Nikon. Nikon Coolpix B500, esta es la P900. Y la chiquitita esta, la A1000, $500. Vos tenés una de estas, ¿no? Muy parecida. Yo, la Sí. mía es Canon. Aquí después tenemos la Canon. $150 canadienses, más o menos unos $115 USA. Canon ELPH 360. Ok, esta sección es negocios y oficinas. Lindo cartelito. Canadá, Open. Canadá está abierto para hacer negocio. Open for business. ¿Eh? Business. Ahí está. Horarios de atención. Sí. En los dos pasillos siguientes están entregando lo que es papel higiénico, papel toalla. Un super paquete por persona solamente. Vienen como 18, 24 rollos. Y hay un señor ahí que está moviendo a la gente, que le está diciendo que agarren sus rollos y circulen, que no se paren. Así que no sé si tu mamá va a agarrar. Después No vamos sé, a ver. ella está de compras mientras nosotros filmamos y yo voy a mi cita. Ella Ella está va de agarrando compras. comida. Para que vean, como yo les digo, que venden todo en grupos de mínimo de A3 hay acá. Estos son linternas con sus baterías respectivas. 3 linternas Duracell, $25. Okay. Acá hay cantidades. Si usted quiere las otras, estas son las que se ponen en Ah, la en la cabeza. cabeza, ¿no? Sí, Para camping. para camping y todas esas cosas. O sea que hay de todo, pero claro, no, aquí no se puede venir a comprar un artículo solamente, a no ser que sea algo muy grande, lo venden separado. Pero si no, lo bueno aquí es juntarse varios miembros de un par de familias y comprar en grupo, ¿no? Porque el problema es que uno compra, manotea, llena el carrito y después cuando pasa por la caja son sumas que duelen un poco, ¿no? Entonces, si uno compra para varios y se divide, está mejor. ¿Okay? Y aparte que en las casas no hay lugar donde amontonar todo esto. Se va comprando en cantidad y uno por ahí necesita una lata de arvejas y le venden un paquete con 6. Y eso va ocupando lugar, entonces hay que organizarse. Es bueno comprar aquí, pero hay que organizarse bien. ¿Y Acá esto? tenemos un rollo de cable, una extensión de 12 metros de largo y $40. Muy buena calidad, eso sí, ¿eh? ¿Esto es para los autos en invierno o qué? Sí, para todo lo que uno necesite enchufar. Acá se usa mucho esto con el tema de enchufar cosas afuera en el invierno y vienen 12 metros, vienen 2 que se pueden unir uno con otro, o sea que lo puede hacer el total del largo la mitad, ¿no? Todo esto necesitábamos en casa. Ah, Las alarmas de ¿monóxido de carbono o para monóxido de humo? carbono, ¿ok? Humo y monóxido de carbono. 2 alarmas, $90. Están un poco, son buena calidad, ¿no? Este es el de monóxido de carbono. ¿Ves? $38. Acá por ley todas las casas tienen que tener esto.
Los bomberos siempre una vez al año hacen su recorrido por las casas y van verificando que las personas tengan, y hay que tener varias en diferentes niveles y en diferentes áreas de la casa, porque como tenemos calefacción que funciona a gas y con llama y hay consumo y hay gases, entonces siempre hay que estar atento a este tema de las alarmas de monóxido de carbono y de humo, de fuego, porque es complicado, porque si llega a tener un incendio en su casa y usted no tenía las alarmas, va a poder llegar a tener un problema con la compañía de seguros también. ¿Qué le van a decir? ¿Por qué no la tuvo? ¿Por qué no se detectó a tiempo? La casa se quemó toda. Pues si hubiesen estado las alarmas, hubiesen podido tal vez llegar los bomberos y salvar algo. En fin, es complicado, y nosotros cada 10 años es la vida útil más o menos de estas alarmas. Hay que cambiarlas cada 10 años, poner todo nuevo. Y nosotros ya estamos en época de tener que hacerlo. Sección panadería. Panadería, tortas, dulces. Esta es una sección peligrosa, porque acá hay cosas tan ricas para comer que uno cuando entra a esta sección manotea como loco porque se lo quiere comer todo, ¿no? Pero hay que andar con cuidado, ¿eh? Muffins. Chocolate, pepitas de chocolate. Sí. O todo de chocolate. Muffin, $8, 6 muffins. Diferentes tipos de panes. Estas son buenísimas. $16 para Halloween. $16. Valen todas igual. $16. ¿Qué son? ¿Cheesecake? Estas son de vainilla. Vainilla, pero tienen como una capa arriba de algo, no sé qué será. Mira esta, qué bonita que está. ¿Ah? De carne. Tienen bagels. Este es asado de chorizo. Bife de chorizo. Sí. Bife de chorizo. Este paquete son $156. Y viene, este está a $22 el kilo. Sí, $22 el kilo. Bife de chorizo. Son para el asador esto. Bola de lomo. $56. Esta está a $9 el kilo. $9 el kilo. Acá empieza la sección de cerdo. De las pestecitas. Chuletas de cerdo. $7 el kilo. Con eso. Oh, este es el Pork loin. lomo de cerdo. $6 el kilo. $19 vale eso. No se come mucho de esto también, que son las spare ribs. Ya, eso sí. Estas son las spare ribs, Ya. las back ribs que les llaman. $12 el kilo, esta vale $34. Las venden ya cortaditas, más finas. Y después están estas, que creo que estas tienen el nombre estilo San Luis, le llaman a estas. Estas son muy buenas a la parrilla. Se demora un montón para hacerlas, pero son muy buenas a la parrilla. A ver la panceta grande. Esta es la panza del cerdo completa. $8.50. Carne molida de chancho también hay. Sección quesos y fiambres. Oh, wow.
Con tablita y todo para la presentación. Un salamín de Parma, prosciutto, chorizo español. Este es dulce, son dulces, no hay picante. Para una picada, ¿no? Una variedad: mortadela, jamón y capicolo. Esta es la sección de frío, las heladeras. Esto es todo camarones, pescados, ahí pescados congelados, pescados frescos, más frescos que congelados. Están los que ya vienen preparados, con apanados, listos para ser cocinados rápidos. Eso. Son hamburguesas. Esas son vegetarianas. Sí. Plant-based. Vienen 2 por 2, 4, 6, 8. $10. Esas son para los vegetarianos. Churrascos para la parrilla, son alitas de pollo listas para poner en el horno. Todo listo, todo preparado ya, ¿eh? Hay hamburguesas de pollo también. Ahí están. Esta es la sección donde están todos los cafés. De este otro lado, en las heladeras, está todo lo que son entrée. ¿Cómo se llama en español cuando ¿Aperitivos? ¿Platitos de entrada? Sí, Platillos, como ¿no? platillo para preparar antes de comer, cositas que uno puede meter al horno, como pastelitos de carne, de vegetales, toda esa sección. Pero como yo les venía diciendo, todo se vende en cantidad grande, una caja con té. ¿Ven? Mira. 240 saquitos. 240 saquitos. Es todo así, bajo este tipo de jugos de manzana, por ejemplo. La caja entera, 36 unidades. Es para que los chicos lleven a la escuela. Para que los chicos lleven al colegio. No se consigue prácticamente cosas individuales, unidad, todo. Pero los precios son muy buenos. Y otra cosa es que acá los productos son de muy pero muy buena calidad. No venden cosas que no son de buena calidad. Así que vale la pena venir aquí porque sí, no se encuentran medio pelo. ¿Qué encontraste? Son onions, Para ensaladas. cebollas para Cebolla ensalada, seca. pero vienen fritas para agregarle a la ensalada. Y vienen crocantes y fritas, cebollas. Aceite de oliva. ¿Saben de dónde viene esto? ¿Grecia? Tunisia. Ah, ¿Ah? Desde Tunisia. Yo siempre miro aceite de oliva porque en Argentina hay tantas provincias productoras de plantas de olivares. A ver si algún día encuentro aceite de oliva que venga de Argentina, pero no, hasta el momento no. Esta la traen desde Tunisia, país bastante desértico, y exporta aceite de oliva. ¿Qué tal? ¿Ah? el tamaño. ¿Qué es? ¿1 kilo? Kilo y medio. 1,9 kg. Mayonesa. Casi 2 kilos. 2 kilos de mayonesa, 5,89. Y esta, la verdadera, 1,800 kg, 7,99. No sé por qué le dicen la verdadera. ¿Qué tiene esta? ¿Será light? No, esta también es la verdadera. Esta es la verdadera también. Son las mismas.
Más aceite de oliva. Mi papá hoy está buscando aceite de oliva. Ok, esta tiene una selección de aceite de oliva de Portugal y de Tunisia mezclado. Ok. Esta italiana, producto de Italia. A ver, ahí hay más. A ver, ¿quieres darte vueltas por este lado? Ah, aquí, España. Aceite de oliva español. De todo el Mediterráneo, entonces, Sí. estos aceites. Aceite de oliva extra virgen. Esta viene producto de Estados Unidos. Oh, wow. Este viene de Estados Unidos. Ok, para que puedan ver cómo llegan productos del mundo entero acá. Ya nos íbamos del pasillo y vi la última. La última, ok. Aceite de oliva greca. Greca. Esta viene de Grecia. Ok. O sea que España, Portugal, Tunisia, Estados Unidos, Grecia, Italia. Ahí tienen, como siempre les digo, cómo es el tema de los productos que vienen de todos lados. La compra del día. Sí, fue poco lo que compramos porque papel toalla, papel higiénico, aceite, Wow. leche, manteca, mantequilla, aceite de coco para todo, cashews, vinagre de manzana. Esto es para tu hermana, que se llama ghee. Es mantequilla clarificada, le digo. Sí, y una planta. Esa es mía. Ok, tenés que cambiarle la maceta. Las toallas son 12 rollos gigantes. Papel higiénico, ¿cuánto vienen? 30 rollos. Todo esto por unos $150 más o menos. Ahí lo tienen. Vamos a meter en el baúl.